Ayer el país conoció los resultados de la prueba PISA, Sí. que es un mecanismo que se usa para evaluar los sistemas educativos, sobre todo en América Latina. Y entonces allí se hace una evaluación y se presenta al conglomerado. La evaluación ha generado una serie de comentarios, de opiniones y propuestas, sobre todo porque hay datos escalofriantes sobre el comportamiento de la educación dominicana en los últimos tiempos. El 4% del Producto Interno Bruto, una lucha del pueblo dominicano y que logró que los candidatos presidenciales de entonces, elecciones del año 2012, se comprometieran a aplicarlo, habida cuenta de que mucha gente hizo énfasis en ese momento en que el problema educativo se inscribía en la falta de recursos y por eso la sociedad se empoderó y logramos el 4% del Producto Interno Bruto. Eso tiene varios elementos, pero yo voy a analizar el que tiene que ver con la parte de la calidad educativa. Ya la parte administrativa será un comentario después, porque ahí vamos a hablar de lo que eso, el daño que eso le ha hecho a la educación dominicana y cómo la han secuestrado el presupuesto de la educación dominicana en los últimos tiempos, y más aún después del 4%, que un sector económico vio ahí un nicho de beneficios particulares. Es tanto así que cuando el señor Roberto Furcal llegó al Ministerio de Educación, apenas 7 u 8 empresas ganaban todo. Y a su salida, ya eso estaban compitiendo y participando más de 110 empresas, lo que deja evidenciado que había un monopolio que ha tenido que ver con las destituciones de muchos ministros de educación. Pues, tienen que ver con el negocio de las butacas, el negocio de la reparación, de construcción de escuelas, Los libros los libros de texto. En todo hay un grupo económicos. económico atrás que el ministro que no cede lo explotan, como han querido explotar al actual ministro Ángel Hernández con el asunto de los libros de textos. Han montado una campaña que no se lo han llevado de chepa, pero eso lo llevan tarde o temprano. Pero quiero analizar lo siguiente. En el año 2015, el país se cayó en materia de evaluación de PISA por los bajos rendimientos de los estudiantes en las aulas. Aquí se habla de una gran deficiencia en lectura, en Comprensión. ciencias y en matemáticas. Ese ha sido uno de los dolores de cabeza porque aquí se ha enseñado la educación hasta con miedo. Yo recuerdo la época nuestra de estudiante secundario, estaba, mira, matemáticas, muchachos, eso no pasa a nadie. Y mucha gente se encargó de meterle cuco a los estudiantes y ya uno llegaba predispuesto. Y había maestros que uno no quisiera que lo tocaran. En el 2015, ahí no caímos. La educación dominicana logró ahí evaluaciones preocupantes. También caímos en el 2018. Y parece mentira. En el proceso de la pandemia, que se aplicó aquí la educación virtual, y que en principio mucha gente no creía en eso, y después nos dimos cuenta que hasta para el asunto laboral es importante. Tanto así que hay empresas que se han quedado con un alto porcentaje de, Patricia, de técnicos, profesionales y trabajadores trabajando desde su casa. Sí. Tengo varios familiares que están en eso. Entonces, en el año 2022, ahí, por ejemplo, en ciencias subimos 24 puntos, 16 en matemáticas y 9 en lectura. Ese fue el modelo de Roberto Furcal, que tanto la gente criticamos. Dijimos mucho, algunos tenían Incluyéndome. sí, reserva de que, bueno, la educación virtual, eso era un invento. Pues mira, Había que apoyar. recuerdo que Guatemala mandó aquí a investigar en qué consistía el éxito logrado por la educación virtual en esa gestión de Roberto.
Y entonces, desde ahí, nosotros hemos estado nadando en esas aguas del PISA. Y es bueno, importante, que podamos evaluar, no esto como, yo a veces veo gente que se alegra de los resultados bajísimos que he tenido en el rating mundial, Patricia, sino que es necesario reformar el sistema educativo, buscar los pilares que tienen que ver con el fortalecimiento de la educación. Porque yo he dicho aquí que hay que hacer que los estudiantes, primero usted lo evalúa por asistencia, cuando es la educación presencial. Comportamiento, participación en las aulas, de cómo discernir los temas a tocar, que los estudiantes puedan tener su propia convicción, su propio criterio. Hay que romper con ese modelo tradicional de un examen que muchas veces los muchachos no se preparan de manera presencial. Algunos tienen el cuco. Se evalúa el estudiante por un examen que pasa y no por la participación en el aula durante el año, que es importante. Y entonces ese modelo hay que cambiarlo. Hay que hacer que los estudiantes sean más participativos, que puedan tener su propio criterio sobre la asignatura específica. Por eso, estos datos que nos da el PISA y que son preocupantes, tiene que llamar la atención a la sociedad dominicana, a todos los agentes, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación como rectores de la educación pública y privada, porque aquí se cree que los colegios privados pueden actuar a sus anchas y de manera independiente. Aquí hay un sistema educativo que lo garantiza la Constitución de la República y que establece que el Ministerio de Educación es quien traza a través del Consejo, ¿verdad?, Superior de Educación, el Consejo Nacional de Educación, que traza la política educativa dominicana. Hay que garantizar un mejor aprendizaje de los estudiantes. Por eso, esos resultados entre el 2020, 2021 y 2022, un país cerrado con el COVID-19, y lo que hemos logrado en ese tiempo, yo creo que es la tarea fundamental. Por eso, ese crecimiento y esas intenciones y esas prácticas que desarrollamos, yo pienso que debe ser ahora el estandarte para comenzar a reajustar un sistema educativo que se adapte a los nuevos tiempos y que corrija una serie de falencias que han estado afectando el rendimiento de nuestros estudiantes. A veces me pregunto, y alguien hablaba casualmente ayer y decía, estudiantes nuestros, bueno, este año varios estudiantes han destacado en la NASA. Olimpiadas de Matemáticas. Olimpiadas de Matemáticas. Brasil. En Olimpiadas de Lengua Española, de Historia. Y aquí lo veo. Aquí hay muchachos del campo, de zonas remotas, que la gente ha abandonado por allá, y sacan calificaciones sorprendentes. Y uno se dice, pues todo no es un asunto de dinero. Aquí también en este proceso tienen que participar los padres y tutores. Y dejar de culpar al maestro como tal. Los maestros nuestros, lo he dicho 20,000 veces, salen de nuestras universidades. De esas universidades, de la Pucamaima y de las demás universidades, de la UAS. Sobre todo de la UAS. De todo. Sobre todo de la UAS. Entonces yo quiero en este caso que podamos evaluar los resultados, comenzando después del 4%, los resultados logrados en el año 2020, 2021 y 2022, y ahora cómo se ha caído de nuevo este asunto de la evaluación de las pruebas PISA. De manera que eso es importante. Aquí hay gente que han hecho esfuerzos y que han hecho su labor para hacer una educación de mayor calidad. Es una tarea pendiente. No le tengamos miedo al tiempo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aportar para que la República Dominicana salga de ese rating negativo de la evaluación
de la prueba PISA.